Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gracias por escucharnos este día. Estamos aquí en el programa Buscando el Reino, tratando de prepararnos para vivir con Jesucristo en su milenio y para eternidad. Vamos a comenzar con oración. Bendito Padre, ayúdanos este día de entender tu palabra. Abre nuestros corazones, tócanos, Padre, del fuego, para que entendamos quiénes somos y de quién somos. Bendice tu santa palabra, que entre cada corazón, para que seamos preparados y bendecidos. En nuestro Cristo, amén. En estos días hemos hablado del reino de Dios y el reino del diablo. Hemos hablado de la importancia de buscarlo y abrir nuestros corazones. Todo esto hemos entendido de la santa palabra que es la Biblia. Y hoy día vamos a estudiar un poquito de por qué creemos en este poder de la palabra de Dios que está en la Biblia, la palabra que está en Jesucristo, nuestro Rey y Redentor. Vamos a hablar de unas profecías acerca de Él, por lo cual nos hace entender que su palabra es exacta, profética y perfecta en salvarnos de nuestros pecados. Por ejemplo, podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 28, que dice de Ciro, Dios hablando: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Una profecía dada por Isaías 700 años antes de Cristo, de que el rey Ciro iba a ser usado para sacar a la gente de Babilonia y devolverlos a Jerusalén. Esa profecía fue dada como 180 años antes de que se cumplió, y Dios llamando al rey por nombre. Otro ejemplo de la exactitud de la palabra de Dios de profecía está escrito en el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Ahí es la historia de un profeta que dice: sobre este altar donde estaba, un descendiente de David ofrecerá huesos, los quemarán sobre este altar. Entonces ahí fue sepultado ese profeta con sus profecías ya en la gente. Cientos de años después, escrito en 2 Reyes, capítulo 23, versículo 16, este hombre, por ser llamado Josías, el rey, hizo exactamente lo que estaba profetizado cientos de años antes. Él quemó los huesos sobre el altar, exactamente como Dios lo había profetizado a través de él. Las profecías en la Biblia son ciertas. Y si lo que está escrito allí se cumplió, lo que está escrito de ti y de mí, de que Cristo nos puede salvar si escuchemos sus palabras, también se cumplirán. Vamos a pasar un momentito ahora pensando en las profecías exactamente acerca de Jesucristo. Por ejemplo, ya sabemos que fue profetizado que Jesús nacerá de una virgen en Isaías 7:14, lo cual es imposible, pero así se cumplió. Sabemos que fue profetizado que él será del linaje de David en Jeremías 23:5. Fue profetizado que él nacería en Belén en Miqueas 5:2, lo cual se cumplió. Fue profetizado en Oseas 11:1 que Dios llamaría de Egipto a su hijo, lo cual sucedió. Fue profetizado en Génesis 49:10 que sería del linaje de Judá, no solamente del hijo de Abraham. Todas esas profecías se cumplieron exactos. Pero ahora vamos a hablar un poquito de la vida de Jesús, que fue profetizado también, cosas, detalles que nadie podría haber inventado, sino que sea de Dios. Pensemos lo que está escrito de él en el libro de Salmos, capítulo 22. Salmos 22 es una profecía por David de lo que pasaría. Y se menciona 5 cosas
que cumplió Jesús exactamente en sus últimos días. Verso 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordaremos que estas palabras fueron dichas por Jesús, escritas en Mateo 27:46. Dice en Salmos 22:7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, lo cual fueron cumplidas exactamente cuando estaba en la cruz, en el verso 29 de Mateo 27. En verso 8 de Salmos 22 dice, se encomendó a Jehová que líbrele él. Y sabemos que estas palabras exactas fueron dichas por las personas ahí cerca de la cruz, en versículo 40. Dice en Salmos 22:14, he sido derramado como aguas, mi corazón fue como cera, lo cual sabemos que fueron cumplidas en Juan 19:34. Aún más exacto, en Salmos 22:18, dice, repartieron entre sí mis vestidos, echaron suertes. Algo tan específico Dios reveló al rey David 1000 años antes de Jesucristo. Y sabemos que fueron cumplidas estas palabras escritas en Juan 19:23. La razón por la cual estamos hablando de estas cosas es que el Espíritu de Dios es real. Da palabras reales. Y fueron escritas por estos profetas para que tengamos nosotros palabras seguras de vida y de fe. Sabemos que fue profetizado de Jesús de su entrada de Jerusalén. Sobre un asno vendría, está escrito en Zacarías 9:9. Y que sería traicionado por 30 piezas de plata que fueron echadas en la casa de Jehová, en Zacarías 11:12, lo cual sabemos que fueron cumplidos por Judas en Mateo 26 y 27. Pero tal vez lo más importante de todas las profecías de Jesucristo era la profecía que fue dada por el profeta Isaías en Isaías capítulo 53. Si tienes sus escrituras, por favor, ábralos a Isaías 53. Vamos a leer juntos 10 cosas que fueron profetizados 700 años antes de Cristo por el profeta Isaías. Vamos a comenzar en el verso número 3. Isaías 53, verso 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Esto fue cumplido, por cierto, en la vida de Jesucristo. ¿Cómo es que él lloró por el pueblo? ¿Cómo es que lloró cuando estaba orando en el huerto? Todo esto, la gente fueron que no querían escucharlo. Este se cumplió exactamente. Seguimos en versículo 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ya sabemos, muchos hemos visto las películas en Semana Santa, como Jesús recibió los 39 látigos. Exactamente como dice la palabra, abatido, azotado. Versículo 5, la tercera cosa dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es la profecía más importante. Él llevó mi pecado. Él llevó tu pecado. Y por su sangre fuimos todos nosotros curados. ¿Has pensado por qué cuando tú pides que Dios te sane, qué sucede? Porque el precio ya fue pagado por la sangre. ¿Piensas por qué tu culpa se puede ser borrada cuando ores? Porque Él llevó tu pecado y tu culpa. Tu enfermedad, tu pecado, Jesús llevó en la cruz. Y está pagado por completo. Profetizado por el rey por Isaías, 700 años antes de Cristo.
La cuarta cosa, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. En la noche cuando Jesús fue arrestado, entendemos que todos sus apóstoles se fueron. Nosotros mismos, como ovejas, hemos apartado del camino. Nadie es justo. Profetizado por Isaías. La quinta cosa, en versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús no defendió a sí mismo entre el juicio cuando estaba con Pilato o el rey Herodes. Él solamente testificó, tú has dicho. No se defendió, no abrió su boca para sacarse de este problema, porque para eso vino, a morir como una oveja, un cordero de Dios. La sexta cosa está en el versículo 8. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la encontrará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Su muerte fue violenta. Él no murió de un cáncer, no murió de un ataque de corazón. Él murió porque fue cortado de la tierra, tal profetizado por Isaías. La séptima cosa, en versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Jesús fue sepultado, está escrito en 1 Pedro capítulo 3, 18 a 20, que en el Espíritu, Él fue a los espíritus encarcelados que desde los tiempos de Noé estaban allí. Él les predicó, dice la palabra. Exactamente una profecía cumplida por Jesucristo. Dice, con los ricos fue en su muerte. Ya sabemos que el hombre que vino a quitarse de la cruz y fue puesto en su propia tumba. Un hombre rico que lo hizo, tal como profetizado por Isaías. ¿Cómo podía saber él eso? El Espíritu de Dios es real. Vamos con el punto número 9. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿A quién puede decir en la tierra que no había hecho maldad? No hay justo, ni uno. Pero Isaías dijo, Jesucristo, Él no tendrá ni un pecado. No una vez en su vida va a decir algo de dañar, sino que de perfeccionar. Un hombre perfecto porque es Dios en carne. Mis hermanos y hermanas, no tengamos miedo estos días. Estamos viviendo en el tiempo de entender que Jesucristo vino y su muerte fue profetizado y su muerte fue perfecto. No era un hombre nada más que estaba en la cruz. No se puede engañar. Es Dios que se hizo hombre y Él habitó entre nosotros y lo crucificamos. Tú y yo, nuestros pecados, lo pusimos en la cruz. Y la última cosa que dice acerca de la profecía de Jesucristo está en versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. La última cosa que dice, ya sabemos, los dos ladrones en la cruz, estaba con él en su muerte. 10 cosas Isaías profetizó con exactitud, porque el Espíritu de Dios es real. Invita a Jesucristo sea tu Redentor, tu Salvador. Confía en la palabra en la Biblia que está allí para salvarte. Léelo, estudio. Pide a Dios su dirección en su vida. Vamos a orar. Bendito Padre, estas palabras tuyas nos salvan. Ayúdanos a entender que podemos confiarlas y hacernos tus hijos. Ayúdanos a someternos a tu palabra y que tu bendición sea sobre los que escuchan. En Cristo oro. Amén.